Bueno, saludos a todos, donde quiera que puedan escucharme y ver este mensaje. Mi nombre es Carlos Quiroz y el tema que hemos escogido es tocante a los eventos actuales en el mundo. Voy a ser bíblico por la razón de que necesitamos fundamento en vez de argumento. Necesitamos una base sólida de fuente fidedigna para evitar especulaciones o para evitar también vientos de doctrina. Los invito a que visiten nuestro canal en YouTube. Se titula El Juicio Investigador de Dios. También nos encuentra en Facebook. Debido a que me han borrado bastantes canales y toda la información, pero he aprendido a través de las políticas de la comunidad de estas plataformas, de ser más prudente y cauteloso y en ciertos momentos utilizar sinónimos u otras frases que puedan insinuarnos, o al estilo de una parábola, poder dar esta información. Les sugiero también de que consigan lápiz, papel, para que puedan hacer anotaciones, porque vamos a dar bastante información en la cual ustedes pueden continuar por su cuenta esta investigación. Así que lo que vamos a hablar, repito, es un fundamento bíblico, debido a que en las Sagradas Escrituras se encuentra la historia de la humanidad. Con 66 libros a casi 6,000 años de pecado en este planeta, 40 escritores inspirados por Dios plasmaron la historia de la humanidad desde la salida del Edén de Adán y Eva, pasando por el diluvio, Sodoma y Gomorra, las guerras. En el libro de Daniel hay 4 tiempos proféticos. El más largo, que menciona Daniel 8:14, es de 2300 años, considerando el método de día por año del libro de Números y Ezequiel. Pero no vamos a hablar de ese tema. Sin embargo, deberíamos por la razón de que es como una regla que mide el tiempo de los eventos, y de los eventos proféticos. Hay que recalcar que profecía significa un evento anticipado por Dios. Y mucha gente se está decidiendo por creer en Dios por las evidencias que hay y que han sido muy contundentes y claras, como el descubrimiento del casco del Arca de Noé, que fue encontrado en el monte Ararat. Lugares como Sodoma y Gomorra, los cráteres que menciona la Biblia, que cayó fuego del cielo con azufre. La fotografía que tomó un satélite del Mar Rojo, donde marca una línea, donde la Biblia menciona que el pueblo hebreo, dirigido obviamente por Dios a través de Moisés, cruzaron el Mar Rojo y se estacionaron al pie del monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Entre otros eventos, como lo que ha sido, por ejemplo, y muy contundentes, el terremoto de Lisboa, que nos abre el libro de Apocalipsis en noviembre de 1755, el eclipse solar más profundo de 1780,
y la caída de las estrellas de 1833. Son eventos históricos y que nos permiten corroborar que la Biblia tiene razón. Bien, Dios nos dejó un método para poder comprender las Sagradas Escrituras. La Biblia se interpreta por sí sola, pero existe un método, el método historicista, que nos muestra paso a paso, evento a evento, época tras época, el cumplimiento de estas profecías. Y es impresionante la exactitud, incluso las 70 semanas en las cuales habla Daniel 9:24 en adelante, ¿verdad? 70 semanas que son cortadas de esos 2300 que acabo de mencionar, donde señala la hora, el día, el mes y el año en que el Mesías vino a esta tierra, ¿verdad? Exactamente. Y se cumplió. Y así fue. Ahora, para comprensión de este método, es como un sastre, ¿verdad? Que primero tiene que calcar en lo que es el patrón, el dibujo de lo que va a ser su traje, y después se hace el corte de la tela y se cose, y es así como se procede, porque hay un método, ¿verdad? Un patrón de interpretación o al mismo tiempo se puede mencionar como una guía. Y así que Dios nos dejó las Sagradas Escrituras como una agenda o como un calendario o una guía de estudio para poder comprender en qué época estamos de la historia de este planeta. Y como ya sabemos, el tiempo en que vivimos es crucial y es profético, curiosamente, ¿verdad? Es profético. Y es lo que vamos a ver. De ahora en adelante vamos a seguir una secuencia de grabaciones de este método, y los vamos a estar subiendo a YouTube. Si Dios permite, pues los vamos a ir enumerando de tal manera que puedan ellos, usted puede identificarlos y compartirlos con sus amistades y sus amigos y sus familiares. Bien, antes de iniciar la lectura del Sagrado Libro, no puedo hacerlo sin antes pedir permiso al autor del universo y de la vida y de las Sagradas Escrituras, porque si no nos va a ocurrir aquello que se profetizó por medio de nuestro Señor Jesús: oyendo no oirán y viendo no mirarán. Así que si no creen ustedes en esto, bueno, permanezcan ahí solamente y nosotros vamos a ir en oración. Los invitamos como puedan y gusten. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor, ayúdanos por favor a plasmar tu mensaje angelical, mensaje bíblico, a través de tus siervos los profetas, las Sagradas Escrituras, que dan testimonio de que tú eres un Dios vivo, tardo para la ira y grande en misericordia, y lo que está ocurriendo en este mundo, tú lo profetizaste hace mucho tiempo. Señor, acompáñanos, danos sabiduría e inteligencia de lo alto, y que tus santos ángeles acampen en derredor, que este mensaje trascienda fronteras y por todos los medios de publicidad, por todos los medios de comunicación, pueda llegar a todas las personas en este planeta, cumpliendo tu voluntad en cuanto a que el mensaje tiene que ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Señor, gracias, te lo agradecemos todo en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Estábamos tratando de entrar en vivo en YouTube, pero por alguna razón no hemos logrado. Sin embargo, pues vamos a proceder a grabarlo por este medio. ¿Cómo inicia toda esta historia? Bueno, en la caída, la salida de Adán y Eva del Edén por causa del pecado, de transgresión de la ley. Después la maldad era mucha, lo dice Génesis 6, 1. Vamos a leer desde el versículo 3. Génesis 6,
del 3 al 7. Adelante. Y dice así la palabra bendita de Jehová. Y dijo Jehová: no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios, las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. ¿Y el 7, por favor? Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento de haberlos hecho. Dios se arrepintió porque Él mismo se avergonzó de la maldad que estaban haciendo los hombres, la raza humana, en aquel tiempo. Y no vamos a entrar en detalle, pero sabemos que por las Sagradas Escrituras que era algo peor que lo que estaba haciendo Sodoma y Gomorra. Y había tanto crimen y tanta maldad. ¿Qué es maldad? Es pecado. El pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y si el pecado es muerte, ¿cómo podré saber qué es pecado? Que la Biblia conteste. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 dice claramente que pecado es transgresión de la ley. Y en Romanos 3:20, ¿qué es lo que dice Romanos 3:20? Si tienen Biblia, les sugiero recurrir a ella para asegurarse de lo que estamos hablando es correcto y confiable. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Amén, exactamente lo que acabo de leer en 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Por la ley, ¿cuál ley? Los 10 mandamientos. Es el reconocimiento del pecado. Pablo dice en Romanos 7:7, yo no hubiera sabido que codiciar era pecado si no hubiera sido por la ley, si la ley no dijera no codiciarás. Y es impresionante cómo el mundo cristiano se inclina a creer que porque estamos bajo la gracia, la ley se puede violar. No puede haber un gobierno sin ley. No puede existir. Todo gobierno, todo país en este planeta tiene un gobierno que se sostiene en un código legal, en un código de leyes. Por algo hay juicio y por algo se persigue el crimen, ¿verdad? Por el bien de la sociedad. Entonces, los 10 mandamientos representan el carácter inmutable de Dios. Por lo tanto, no fueron dados por primera vez en el monte Sinaí, sino que fueron un recordatorio para el pueblo de Dios. Muchos dicen que esa ley es para los judíos. Pues en ese entonces no existía ni un judío. Otros argumentan de que la ley fue de Moisés. Bueno, Moisés no la escribió. La ley moral fue escrita por el dedo de Dios. Y la ley ceremonial fue escrita por Moisés. Si no hubiera habido pecado, no habría ley de ritos y ceremonias y sacrificios. Por lo tanto, esa ley tendría que caducar cuando el Cordero de Dios fuera inmolado en la cruz del Calvario, y así fue. En cambio, la ley moral, porque Dios no cambia. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si
Si Dios no cambia, ¿por qué habría de cambiar su propia ley? No tiene sentido. Entonces, si decimos que la ley moral, los 10 mandamientos fueron abolidos, entonces estamos diciendo que Dios quedó abolido también. Y estamos confirmando que Satanás nunca pecó, porque la ley es la que señala el pecado, ¿verdad? Entonces, la única forma de poder condenar y perseguir el mal, en este caso el maligno, tuvo que ser por la ley. Adán y Eva fueron expulsados del Edén por causa del pecado, por transgredir la ley de Dios, ¿verdad? Y si decimos que la ley no existe, estamos entregándole todo el universo a Lucifer, porque entonces estamos asegurando que Lucifer no pecó. Y el pecado es transgresión de la ley. Más adelante hablaremos más acerca del concepto del pecado. Estamos analizando, es como una introducción a los temas que vamos a sostener, y como son bíblicos, tenemos que demostrar el cumplimiento de ellos a través de la historia en la humanidad, en este mundo. Por eso vamos a dar fechas y datos muy importantes para que ustedes también puedan investigarlos. Bien, una vez asentado el arca, ya que solamente Noé y su familia se salvaron, Noé con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus nueras, y con la esposa de Noé, bueno, fueron 8 personas solamente, el mundo quedó destruido. Me agrada mucho el libro de Oseas. Vamos al libro de Oseas, después de Daniel. Esta cita bíblica, en la cual esta mañana me desperté con esa cita bíblica, y me vino a la mente que es exactamente lo que está ocurriendo, y lo vamos a describir. Es Oseas 3:6, ¿cómo dice? Oseas 3:6, ¿no? Oseas 3:6. Voy a darle lectura. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, pues que olvidaste que la ley de tu Dios. Ahí está el problema. Ahora bien, ¿qué es la sabiduría? Las Sagradas Escrituras explican claramente que la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor no es miedo, sino que es la obediencia total. Total. Ese es el temor. ¿Y qué es la inteligencia? Es apartarse del mal. ¿Y qué es el mal? Pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Por eso aquí a través del profeta Oseas, Dios manifiesta esta verdad. Porque tú acusa al pueblo de Dios. Dice, desechaste la sabiduría. Y si la sabiduría es el temor, la obediencia a Dios, Jesús dijo antes de irse, si me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso. Y no hay verdad en él. Así que es muy importante entender que esos mandamientos son necesarios para la salvación. Son la clave. Son la clave. Incluso un príncipe le pregunta a nuestro Señor Jesús, y eso lo vamos a encontrar precisamente, lo vamos a encontrar en el libro de Mateo. A ver, vamos a ir al libro de Mateo. Es después de comenzando el Nuevo Testamento. Vamos a leerlo en Mateo
19, del 10, Mateo 19, del 10 al 19. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos lo dicen recibir esta palabra, sino aquel. Mateo 19, 16. Del 16 al 19. Y he aquí vino uno y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y él le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ven, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Y oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Amén. Muchas gracias. Muy bien, entonces el príncipe rico le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta: guarda los mandamientos. Entonces, los mandamientos son la ley moral de Dios, con la cual lleva a cabo su propia justicia en el cielo, en el juicio investigador. Ahora, estábamos hablando con el libro de Oseas en cuanto a la sabiduría y la inteligencia. Hoy en día está muy de moda la inteligencia artificial. Pareciera ser que esta generación de seres humanos depende ahora de la inteligencia artificial, porque para cualquier información o dudas se recurre a la inteligencia artificial. Ya no hay inteligencia natural, ya no hay sabiduría, porque el pueblo de Dios o la humanidad ha rechazado la sabiduría. La ignorancia, además de ser un error, es una opción. El pecado también es una opción. Es un asunto de voluntad, es voluntario. Entonces, cuando alguien rechaza la sabiduría, es porque está rechazando el conocimiento. El creer en Dios es solamente una idea, pero no es el principio fundamental. Entonces, la mente solamente piensa lo que conoce. Y mucha gente se siente estresada cuando le hablan de la Biblia. ¿Por qué será? Que cuando les hablan de Dios, muchos se fastidian, muchos se chocan, se molestan. ¿Por qué? Por otro lado, hay personas que creen en la Biblia, pero solamente creen, mas no la conocen porque nunca han leído la Biblia de principio a fin. Porque el tener que leerla es para ellos incomodidad. Y comprenderla es casi imposible. Porque cuando el ser humano está acariciando el pecado y vive en la comodidad, lo mismo que le pasó a Sodoma y Gomorra, la abundancia y la ociosidad, la comodidad los llevó a la autodestrucción moral. Entonces, el problema de la humanidad es un asunto moral. No es de índole externa. La ley del hombre busca castigar al individuo cuando ha transgredido el código civil, pero la ley de Dios busca corregir al hombre y evitar que se cometa cualquier crimen. Esa es la gran diferencia, muy grande. Por lo tanto, Pablo confirma, por lo tanto dice: digo que la ley es santa, pura y buena. ¿Y quién inspiró esa ley? Dios mismo. Entonces, la gente va a ser destruida o autodestruida porque rechazó la sabiduría, rechazó el conocimiento del Dios creador del universo.
La Biblia lo menciona como Yahweh o Jehová de los ejércitos celestiales. En aproximadamente 2247 a.C. ocurrió la edificación de una torre de tan gran magnitud que podría sobrepasar por las nubes. Los hombres decidieron edificar una torre, y no para acercarse a Dios, porque sabían que lo podrían hacer por medio de la oración, sino para guerrear contra Él. Entonces, aquí en este capítulo 11, versículo 1, dice que era entonces toda la tierra de una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció como partieron de oriente, hallaron una vega en tierra de Sinar y asentaron allí. Dijeron los unos a los otros. Quiere decir que había dos grupos. Y la Biblia lo confirma, lo corrobora, ¿no? Los descendientes de Sem y los descendientes de Cam. Son dos linajes totalmente diferentes. Hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún, o sea, el asfalto, en lugar de mezcla. Estamos hablando de qué oficio? Constructores. En inglés, mason o masón es constructor. Y vamos a ver darnos cuenta que la masonería y el sistema jesuita es bíblico y se originó aquí en la Torre de Babel. Sigue diciendo, dijeron, vamos, edifiquémonos de una manera egoísta, con un lenguaje egoísta, una ciudad. ¿Quién fue el primer fundador de la primera ciudad? Enos, hijo de Caín. Y luego aquí, los descendientes también de Cam, encontramos que forman o edifican otra ciudad. ¿Con qué intenciones? Bueno, Dios dijo, espárzanse sobre la faz de la tierra. Satanás dice, no, los voy a encerrar en ciudades. Esas serán sus prisiones y serán mis esclavos, y los controlaré por medio de un sistema de gobierno totalitario, esclavitud. Y aquí tenemos que edifican una torre cuya cúspide dice aquí que llega, dijeron ellos que llegue al cielo. Y hagámonos, una frase egoísta, un nombre. Cuando la Biblia menciona de nombre, se determina el propósito. Por ejemplo, Abel significa temporal. Set, sustituto. Daniel, juicio de Dios. Y así sucesivamente, en el nombre estaba el propósito de Dios. Y ellos dijeron, mejor hagámonos otro nombre. Y en ese nombre representa el propósito del nuevo orden mundial. Control total, global, entre fronteras y ciudades. Y surge la sociedad civil, y la diferencia es sociedad libre. Mucha diferencia. En la sociedad civil hay fronteras, nombran a un monarca y establecen leyes locales. En la libre, forman colonias sin fronteras, sin restricciones y en total libertad. Ya veremos más adelante cómo lo estamos viviendo hoy en día y de qué forma. Así que, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Cuando leímos hace ratito en Génesis 6 acerca de que había gigantes
estaban los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios no son descendientes de ángeles, porque los ángeles no tienen sexo, lo dijo Jesús. Se refiere a los hijos de Dios, a aquellos descendientes de Set y después del diluvio de Sem, que guardan la ley moral de Dios. Y los hijos de los hombres se refiere a los hijos de Caín y después del diluvio de Cam. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Cómo se llama entonces el Consejo de Seguridad Mundial? ONU. Curiosamente al revés, es uno. ONU. Y ese es el propósito de la Liga de Naciones, para poder establecer un sistema de gobierno totalitario o globalista. Y ya está. No lo lograron en la Primera Guerra Mundial, así que tendrían que provocar la Segunda Guerra Mundial. O sea, es el orden a través del caos. Sembrando las terribles tragedias y el caos en una sociedad civil, las mismas personas exigen leyes que restringen sus libertades civiles y sus garantías individuales. Nos recuerda esta la historia del primer rey que el pueblo hebreo eligió, Saúl. Bien, no había gobernantes humanos. Dios dijo, yo seré su gobernante, como siempre. Y a través del profeta Samuel les advirtió al pueblo que no les iba a faltar nada y que iba a haber protección si consideraran su gobernante al creador del universo. El pueblo protestó, refunfuñó y reclamó. Así que le exigieron a Samuel el profeta que hablara con Jehová para que les delegara un rey. Dios les advirtió a través de Samuel que al nombrar un rey terrenal, un gobernante de ellos, los iba a sus hombres, llevarlos a la guerra, cobrarles impuestos, los iba a esclavizar y a las mujeres las iba a prostituir. Y ellos dijeron, aún así queremos un rey que nos lleve adelante en las guerras y los triunfos. Qué desafío contra el Dios del cielo. Desdeñarlo, rechazarlo y preferir al hombre antes que al Creador. Así que se echaron la soga al cuello, que nos ha repercutido todas esas malas decisiones. Miren, cuando una generación establece sus ideas como una tradición y costumbre, aunque sean erróneas y que van en contra de las libertades civiles, la siguiente generación va a pensar que eso es normal y lo adoptan. Y eso es lo curioso. Entonces, sigamos leyendo, hablaremos más adelante de la ONU. Sigue diciendo el versículo 6, dijo Jehová, aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar y nada les detendrá de lo que han pensado hacer. Hasta ahorita, ¿alguien los ha detenido? No. ¿Dios los puede detener? Sí, pero no va a hacerlo. ¿Por qué? El pecado tiene que lograr sus más terribles resultados, los más horribles resultados. Porque si Dios detiene ahorita toda esta violencia que provocó Satanás y que el hombre ha permitido, entonces no se determinará claramente la actitud, el proceder de Lucifer. ¿Verdad? Por ejemplo, en la cruz del Calvario, Dios permitió que su Hijo amado fuera perseguido, vituperado, torturado y asesinado por su propio pueblo. ¿Había necesidad de llevarse a cabo ese sacrificio? Sí, por el bien de la humanidad caída. Porque solamente ese sacrificio podría reconciliar, podría
adoptar a los que por voluntad aceptaron a Cristo como su Redentor y su Salvador, su rescate de las garras del pecado. Así que Dios envió a su Hijo. Los ángeles del cielo y los mundos no caídos estaban sorprendidos por ese evento. Los ángeles de Dios estaban esperando solo una orden para intervenir y fulminar a todos aquellos que estaban castigando al Divino Maestro. Y Dios permitió que así sucediera. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué Adán no murió en el momento en que pecó? Porque la Biblia dice, el día que comas morirás. Y él comió y no murió. Pero no murió por amor de Cristo, por amor de su Creador, porque él tomó su lugar en ese momento y estaba predestinado a venir a esta tierra como humano para poder demostrar que sí se puede vivir sin pecar, con la personalidad humana, con la humanidad caída como la de Adán después del pecado, que estaba propenso a pecar, pero no pecó. Se mantuvo fiel, como representando al segundo Adán, que vence donde el primer Adán pecó o falló. Así que cuando termina ese evento tan sin precedentes y solemne de la cruz del Calvario, los ángeles quedaron confirmados en la fe para no apostatar nunca más. ¿Por qué? Vieron claramente el verdadero carácter malo de Lucifer, cómo trató a Jesús. Así que igual que el pecado hoy tiene que llegar a su culminación a través de violencia, de crímenes, de guerras, de genocidios, por la razón de que el pecado tiene que madurar y aflorar sus terribles consecuencias para que quedemos vacunados para la eternidad. Para que si alguna vez se le ocurre a otro querubín ofrecer un mejor sistema de gobierno, podamos decir claramente, no, gracias, ya vimos lo que pasó la última vez que sucedió. Por eso es importante que esto se cumpla hasta el final. Y está predicho por el Dios que todo lo sabe, el que sabe el pasado, el presente y el futuro. Jehová de los ejércitos celestiales. Seguimos leyendo el versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová la lengua de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahí surgieron los idiomas, ahí quedaron ellos confundidos. Y Babel territorial tiene su historia, su surgimiento y su caída. Pero en el libro de Apocalipsis o Revelación se nos muestra una Babilonia espiritual que refleja la misma actitud, el mismo carácter de la Babilonia terrenal, porque era muy idólatra. Y al final la Biblia describe a esa Babilonia como la madre de las rameras, porque están confundidos, están ebrios y no de alcohol, porque no pueden ni saben discernir, porque esa ignorancia voluntaria que emborracha como el alcohol no les permite discernir. Así que la ramera descrita en el libro de Revelaciones muestra una mujer ramera, prostituta, una mujer pública que lleva en su mano un cáliz de oro, una copa, con la cual se embriaga y va embriagando a todos los habitantes de la tierra, y va montada sobre una bestia escarlata de 7 cabezas. En el lenguaje bíblico, una bestia es un poder político. Así que es la unión de una iglesia muy poderosa, mundial,
que tiene el control absoluto de las naciones mediante una religión falsa y que va apoyándose en los poderes civiles. Las 7 cabezas representan 7 poderes. Es decir, hay un grupo de las 7 potencias más poderosas del mundo. Se les llama el Grupo de los 7 o el G7. Hace poco, el Papa Francisco I se reunió con el Grupo G7, que por cierto, los noticiarios dijeron que era la primera vez que un Papa se reúne con estos 7 líderes mundiales. ¿Casualidad? ¿O realidad? Es realidad. De hecho, también menciona en el libro de Apocalipsis que los reyes le dan su poderío a la bestia, al papado. Así que ya vamos a hablar de Apocalipsis 13, a quien representa también, pero estamos comprendiendo que las Sagradas Escrituras tienen razón. Voy a leer acerca de este libro tan hermoso, se lo recomiendo. Se titula El conflicto de los siglos. Pueden descargarlo en internet, en PDF. Todavía lo pueden encontrar. El capítulo que voy a leer, la libertad de conciencia amenazada. Último párrafo, dice: en cuanto a Apocalipsis 13, la profecía de Apocalipsis 13 declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizada en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. La bestia de 2 cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Y además mandará que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Apocalipsis 13, del 11 al 16. Se ha mostrado que los Estados Unidos de Norteamérica es el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del día domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Bien, esto es muy importante entenderlo. En el libro de Apocalipsis 13 menciona el dragón, que es Satanás, la primer bestia que surge del mar, que es un poder político religioso, y la bestia de 2 cuernos, que habla como dragón y que surge de la tierra. Ok, si el mar representa pueblos, muchedumbre, entonces la tierra representa tierra. ¿Cuál será la potencia mundial más joven de este mundo? Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué la Biblia la describe con 2 cuernos de cordero? Porque representan humildad y mansedumbre. Al declarar la primera constitución confederada, 2 principios fundamentales: libertad civil y libertad de religión. Que el pueblo pudiera tener la religión que mejor le convenga, ¿verdad? Así se declaró la Constitución norteamericana en 1776. Pero pronto hablaría como dragón. Bueno, creo que sea necesario explicar por qué es que ahora Estados Unidos habla como un dragón, ¿verdad? Fue el primer país protestante en el mundo que diera esa libertad de conciencia. Y ningún papa visitó a Estados Unidos porque los norteamericanos de ese entonces consideraban al papado como el anticristo. Igual que Martín Lutero, Wycliffe, Zwinglio, Jerónimo, Knox y otros grandes reformadores de la Edad Media, por la actitud del papado al perseguir y matar a más de 150 millones de personas en el mundo. Estoy hablando de la guillotina y las cámaras de tortura y la hoguera, que no se daban abasto. De esos crímenes cometidos, pues
muchos peregrinos decidieron huir hacia unas nuevas tierras y encontraron la libertad en el continente americano. Pero vamos a ver cuánto tiempo le duraría ese gusto y por qué ahora Estados Unidos habla como un dragón. Para cumplir esta profecía, Estados Unidos tendría que ser la réplica del papado. Y por cierto, ellos lo describen en forma de símbolos detrás del billete del dólar. Hablaremos más adelante, si Dios lo permite. Sigo leyendo. Es impresionante cómo Dios escribió esto, inspiró esto a través de muchos siglos. Pero Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. Dicho sea de paso, acaba de mencionar una marca. Bien, en Apocalipsis 13 habla al final del capítulo de que nadie podrá comprar ni vender. Obviamente tiene que ver esta persecución con economía, si no tiene la marca de la bestia. Y describe claramente que esa marca son 666. Y vamos a verlo de esta manera. Primero que nada, en la mitra papal, en el gorro del papa, en la corona papal de 3 niveles de Juan 23, todavía se encuentra la inscripción en latín que dice Vicarius Filii Deis. Si ustedes lo suman a nuestros números, va a dar 666. Ahora bien, en Apocalipsis 13 menciona las características o el concepto de lo que es la marca. Porque dice, adoraron al dragón, luego dice, adoraron a la bestia, menciona 5 veces la palabra adoración. Quiere decir que la marca de la bestia no puede ser un código de barras o un microchip, porque mi adoración se encuentra aquí en mi lóbulo frontal. Aquí está mi conciencia. Aquí determino mi adoración. Es un principio moral. Entonces, tiene que ver con la adoración. Y si nos trasladamos en la historia al libro de Daniel, ¿se acuerdan? Daniel 2, ya lo vamos a leer más adelante, o léanlo con calma. Describe un evento también histórico en la cual el rey Nabucodonosor, que honraba al dios solar, a Marduk, mandó a edificar una estatua de él de 60 codos de alto por 60 de ancho, y mencionó también 6 instrumentos musicales. ¿Se dan cuenta? 60 más 6 codos de ancho más 6 instrumentos, encontramos el 666. Y la orden era, el edicto era de que todo ser humano que estuviera bajo el control del imperio de Babilonia tendrían que postrarse ante su estatua o bien ser quemados en el horno de fuego. Y la historia nos dice que los hebreos se postraron también por miedo a perder sus vidas, y que solamente 3 jóvenes en ese lugar, Azarías, Ananías y Misael, decidieron desafiar la orden del rey. ¿Qué es lo que se enfrentaban? Perder las vidas. Y dijeron claramente, porque ellos tenían una fe inconmovible que le agradó mucho al Dios del cielo, y dijeron claramente al rey: sábelo bien, oh rey, que si nuestro Dios, a quien adoramos, no nos salva de esta, no nos postraremos de todos modos ante tu estatua. ¿Qué mandamiento iban a violar de la ley de Dios? El primero, que dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué dice el segundo? No te harás imagen de nada que esté en el cielo, ni abajo en la tierra, debajo de las aguas en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres y los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y tengo misericordia de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Tenían ellos ese presente? ¿Acaso habían leído la ley en el Sinaí? No.
Ellos sabían por la historia que provenía de sus padres que los 10 mandamientos son el carácter de Dios y es inmutable, ¿verdad? Por esa razón fue Lucifer expulsado del Edén, porque él violó los 10 mandamientos también al desear la adoración. Él quiso ser Dios. Por eso aborrece la ley de Dios y está haciendo que la mayor parte del mundo cristiano se pierda, porque rechazó el conocimiento, dice Oseas, rechazó la sabiduría. Entonces tenemos ahí que la estatua, en la antigüedad el oro representaba el sol. Ellos ya adoraban a los astros, a Semiramis, a Nimrod, a Tamuz, que ellos morían y se iban a morar en los astros. Es la misma tendencia idólatra que tenían los griegos también, ¿verdad? Los romanos, los persas, los medos, los fenicios y tantas otras culturas paganas. La plata representaba la luna y las perlas representaban a los astros. También, igual que los griegos, ellos decían que cuando una persona moría se iba a los astros, a morar allá. Si era un rey o un gran personaje de la historia, pues iba a morar a los planetas más grandes. Y así fue la historia. Entonces, ¿se estableció en la Biblia la primera ley dominical? Sí, la adoración al sol, al dios solar. Fue en honor al dios Marduk. Y estos 3 amigos decidieron enfrentar a la situación de peligro y muerte por fe a Dios y no violar los 10 mandamientos. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Será que hoy en día Dios encontrará esa fe? Incluso Jesús preguntó, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en esta tierra? Claro que Él conocía el futuro. Por eso lloró ante la tumba de Lázaro. Y no lloró por Lázaro porque sabía que lo iba a resucitar, sino que lloró porque pudo ver hasta nuestros días y todavía más adelante la rebelión, la incertidumbre, las dudas y la ignorancia voluntaria que su pueblo iba a acariciar. Entonces, ¿estamos viendo aquí un problema de índole moral? Sí, la adoración. Y miren, este asunto de la religión no es un asunto nuevo, lo estamos viendo desde el Génesis. Porque la religión de Cristo no es una idea preconcebida o una lista de creencias. El Espíritu Santo es una persona, la verdad es una persona, el camino es una persona. Sí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que es una persona. Y el Espíritu Santo es la misma personalidad de Cristo. Porque todo esto que gira en torno a nosotros, gira en torno de Cristo, en su santuario. Así que todo gira en torno de la religión, porque nosotros fuimos hechos religiosos. Y el animal en su forma más inteligente no busca a Dios. No es un adorador. Y el ser humano sí lo es. El problema está en que la adoración se va a dar de miles de maneras. Y sin embargo, Cristo aclaró muy bien cuando habló con la samaritana que Él buscaba a los verdaderos adoradores, no a los adoradores en sí, sino a verdaderos adoradores, los que adorarían en espíritu y en verdad. Y donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre. No dice en asociaciones religiosas, no menciona religiones, porque Cristo no viene por religiones ni asociaciones religiosas. Cristo no mandó, Cristo no dijo, encuéntrense una religión, la abrazan, se sientan y ahí los voy a salvar. Cristo no vino a formar iglesias, vino a buscar discípulos.
hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a conocerle en persona, a vivir lo que él vivió, y al amarle y obedecerle, reflejar la imagen y semejanza de él. Por eso va a regresar. Entonces quiere decir que la marca de la bestia tiene que ver con un principio moral. Porque no es la primera vez. Medo-Persia aplicaba esas mismas leyes, ¿verdad? Daniel se encuentra ahora en un problema con el foso de los leones, por la misma situación de adoración, porque había una amenaza, una ley también, un edicto del rey, que el que no honrara a sus dioses, pues iba a parar en las fauces de un león. Y Daniel, al igual que sus amigos, enfrentó un problema de índole moral, de adoración. Y fueron fieles. Y Dios los salvó, ¿verdad? ¿Cómo no salvarlos a sus niños, a sus bebés fieles? ¿Dios habrá sentido satisfacción por ese acto de fe? Sí, claro que sí, que se escribió para nuestros tiempos también. Y también podríamos hablar de Grecia, que también imponía su religión y a través de la educación. Roma, bueno, no se hable más. Roma fue uno de los más terribles. De hecho, el libro de Daniel describe a Roma como un dragón, como una bestia horripilante que puede destruir todo a su paso. Es el imperio de hierro, ¿verdad? Y es el imperio que predomina hasta que Cristo viene. Solamente que una metamorfosis, un cambio de Roma imperial a Roma papal. Pero al final son los mismos títulos de los Césares. Y por cierto, la primera ley dominical de adoración en domingo fue el 7 de marzo del año 321, cuando el rey Constantino el Grande también lanza un edicto a nivel mundial de que todo ser humano iba a descansar el domingo, en honor al dios Sol, en Dominus Sol Invictus. Descarguen la encíclica papal de Juan Pablo II acerca de 10 Dominus, el día del Señor, el domingo, así lo determina. La Biblia es muy clara de que cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay y habita y vive, lo creó en 7 días literales. En el 6º día creó al hombre y en el 7º día reposó, lo bendijo y lo santificó, Génesis 2. Y el sábado lo determinó como un monumento que el hombre tendría que conmemorar por el resto de sus días para que sepa quién es el Creador. Por eso en Éxodo 20, versículo 8, dice claramente: acuérdate, porque sabía que se nos iba a olvidar, y era un recordatorio en el Sinaí. No se presentó por primera vez la ley ahí, y tampoco es para judíos, porque no había ni un judío en ese entonces. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu extranjero, fíjese, ni tu bestia que está dentro de tus puertas. Y la pregunta, ¿pero por qué? Pues sencillo, ¿por qué? La respuesta es: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y reposó el 7º día. El 7º día sigue siendo sábado, y muchos pueden hasta dudar, ¿por qué el sábado? Miren, todavía el pueblo más antiguo que todavía conserva el cómputo del tiempo es el Israel actual. El Israel actual. Ellos guardan el Shabbat. Y si Roma es uno de los imperios, pues no el más antiguo, ¿verdad? Pero el 4º imperio, según las profecías de Daniel, y que pues surge desde el 176 antes de Cristo. Entonces, ellos todavía consideran el domingo semanal como día de descanso, como el primer día de la semana. Entonces, si ese día
no ha cambiado, el sábado tampoco. Eso nos debe quedar bien claro. Bien, vamos a continuar. Entonces viene una ley dominical, es la que menciona este libro. Dice: la influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida. La profecía predice la restauración de su poder, y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento de Cristo, en 2 de Tesalonicenses 2:8. Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo, y el revelador declara, refiriéndose también al papado: todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y si la madre tiene hijas, las hijas deben de adorar en el mismo día. La sagacidad y astucia de la Iglesia romana asombran. Puede leer el porvenir. Se da tiempo viendo a las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje en la aceptación del falso día de reposo, y que se preparan a imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este poder que se titula infalible, a fin de exaltar a una institución que debe su origen a Roma. No es difícil prever cuán apresuradamente ella acudirá en ayuda de los protestantes en este movimiento. ¿Quién mejor que los jefes papistas para saber cómo entendérselas con los que desobedecen a la Iglesia? La Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal y destinada a servir los intereses de esta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren por fidelidad, el Estado siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma papal, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. La historia prueba la astuta y persistente que es en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones y para favorecer sus propios fines a una costa de la ruina de príncipes y pueblos. Una vez que logró entrar en el año 1204, el Papa Inocencio III arrancó de Pedro II, rey de Aragón, este juramento extraordinario, diciendo: yo, Pedro, rey de Aragones, declaro y prometo ser siempre fiel y obediente a mi señor el Papa Inocencio, a sus sucesores católicos, a la Iglesia romana, y conservar mi reino en su obediencia, defendiendo la religión católica y persiguiendo la perversidad herética. Escrito en Juan Dowling, The History of Romanism, libro 5, capítulo 6, sección 55. Y tengas de presente que Roma se jacta de no variar jamás, de que es infalible. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún más los principios de la Iglesia Católica Romana, y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Poco saben los protestantes de qué están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo o cualquier otro día. Mientras ellos traten de realizar su propósito
Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear y dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles puedan hacer obligatorias las observancias religiosas, en una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de América del Norte. Hay mucho más que leer. Ahora bien, en un principio comencé hablando de un patrón de interpretación profética, que es el método historicista. Y de esa manera, como el navegante en el mar lleva su brújula, sabe hacia dónde ir. Entonces, la Biblia es nuestra brújula. Por aquí podemos guiarnos el método de Cristo. Entonces, aquí mencionó al Papa Pablo III. La reforma protestante que se diera el 31 de octubre de 1517, cuando el Papa convocó a Martín Lutero, un ex sacerdote católico, quien había leído las Sagradas Escrituras y comprendió que la lista de creencias de Roma papal era contraria a la Biblia. Por lo tanto, fue convocado en la Dieta de Spira, en el Palacio de Wittenberg, apoyado por el rey Carlos V de Alemania, para que diera razón de su herejía, de su desobediencia al Papa. Martín Lutero clavó las 95 tesis en esa catedral de Alemania, desmintiendo o desenmascarando la doctrina papal. Por ejemplo, el bautismo de niños, que no está en la Biblia, la confesión ante un hombre, un sacerdote mortal, que no es bíblica, el bautismo por inmersión, la honra a las imágenes de talla como de yeso, de madera, de acero, de oro, de plata y bueno, ídolos, etcétera, etcétera. Así que el Papa vio como una amenaza ese desafío, convocando a la Dieta de Spira, en la cual, gracias a Dios por el edicto, por el salvoconducto de los príncipes de los Países Bajos, para que no fuera arrestado Martín Lutero si se presentaba ante la Dieta de Spira, y así fue. Sin embargo, Martín Lutero nunca se retractó de lo que había escrito, porque él dijo que la salvación no venía por obras, sino por medio de la justificación por fe en Cristo. Roma comenzó a perder mucho auge, mucha fama y el control de la antigua Europa. Por lo tanto, se veía vulnerable y perdiendo cada vez más territorios, como los ingleses también. Casi toda Europa había abrazado la fe protestante. Así que Satanás tuvo que idear un plan para poder acabar con la reforma protestante de Martín Lutero y otros reformadores. Pero ya el ejército de los templarios no existía. Necesitaban un ejército. Y fue levantado en el año 1540 por medio de Ignacio de Loyola. Su nombre original, Íñigo López de Recalde, un soldado al servicio del rey Carlos V de España. Junto con otros compañeros, Ignacio de Loyola, Pedro Fabro, Francisco Javier, Diego Lainés, Alonso de Salmerón, Simón Rodríguez, Nicolás Bobadilla, Claudio Jayo, Juan Caduri, Pascasio Broet, Francisco Borgia, que fue el que introdujo la adoración a la muerte. Ya vamos a hablar acerca de esta orden de los jesuitas y cómo se fue desarrollando, porque Roma papal ha ido cambiando su doctrina de vez en cuando. Y cualquier estudioso de la Biblia
puede darse cuenta de estos errores garrafales de la doctrina papal. Por ejemplo, en el 300 después de Cristo, inicia la oración por los muertos y la señal de la cruz. No existía. En el 321, las leyes dominicales, la observancia obligatoria del domingo. En el 375, veneración de los ángeles y los santos muertos y el uso de imágenes. En el 394, celebración diaria de la misa pagana. En el 400, comienza la persecución de los observadores del sábado. En el 431, exaltación de María llamándola Madre de Dios. En el 450, sentencia de muerte para los observadores del sábado. En el 500, los sacerdotes se visten de forma diferente. No se vestían de negro los sacerdotes del santuario terrenal. Además eran casados, como Pedro era casado. En el 526, la extrema unción. En el 593, la doctrina del purgatorio. En el 600, el uso del idioma latín solo en la oración y en el culto y en oraciones dirigidas a María, a los muertos santos y a los ángeles. En el 607 se usa por primera vez el título de Papa u Obispo Universal. En el 709, besar los pies del Papa. En el 750, el poder civil concedido al Papa. En el 786, la adoración de la cruz e imágenes y reliquias y huesos. En el 850, el agua bendita. En el 927, colegio de cardenales. En el 965, bautizo de las campanas. En el 995, canonización de los santos muertos. 998, ayuno los viernes y en la cuaresma. En el año 1079, el celibato de los sacerdotes. Recuerden que Pedro era casado. En el 1090, el rosario y el rezo mecánico. En el 1184, la llamada Santa Inquisición Papal. En 1190, la venta de indulgencias, o sea, el perdón de pecados futuros, plenarios. Hoy en día puedes, si eres católico, adquirir el perdón de tus pecados futuros. Obviamente tienen un precio, ¿verdad? Para que puedan, así como aquellos religiosos que están vendiendo terrenos en el cielo. Pero ¿cómo es posible que todavía haya más incautos que caen en esa trampa? En el 1190, la venta de indulgencias. En el 1215, la confesión auricular de pecados ante un sacerdote en lugar de a Dios. En el año 1220, la adoración a la hostia. En el 1229, la Biblia oficialmente prohibida a los laicos. La prohibieron y la quemaron. En el 1251, el escapulario. En el 1414, el vino de la Santa Cena, prohibido a la gente, solamente al sacerdote, pero es con alcohol. En el 1508, el Ave María, dicho con el rosario. En el 1524, fundación de la orden jesuita. 1545, se declara que la tradición tiene igual autoridad que la Biblia. En el 1546, agregan oficialmente los libros apócrifos, o sea, libros falsos. En 1854 se proclama la Inmaculada Concepción. Los libros apócrifos son esos que los protestantes llamamos falsos, porque aquí fue donde se incluyeron en las Biblias católicas, como el libro de Macabeos, el de Tobías, ¿verdad? El de Sabiduría. Todos esos libros fueron impuestos. En el 1864, el método papal de errores condena la libertad de expresión, de religión y de prensa, de conciencia y los descubrimientos científicos. En 1870, la infalibilidad papal. 1930, escuelas no católicas y públicas condenadas. En 1950, se proclama la Asunción de María. En 1965, María es nombrada la Madre de la Iglesia. Agréguese a estos muchos otros, los monjes, ermitaños, monjas, conventos, monasterios, la Semana Santa, el Domingo de Palmas, el Día de Todos los Santos,
los miércoles de ceniza, el día de los muertos, las flagelaciones, el incienso, el aceite santo, la medalla, los amuletos y así sucesivamente. Pero el Papa afirma que él es infalible y que no puede errar, que incluso puede cambiar las mismas leyes de Dios. Pablo nos decía, según de Tesalonicenses 2 en adelante, que Cristo no vendría sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se hace pasar como si fuera Dios y se sienta en el trono de Dios. Muy bien, es importante hablar acerca de esta orden de los jesuitas, pero vamos a llevar a cabo esta información para no aburrirlos, cansarlos, ¿verdad? Porque seguramente vienen del trabajo, van a descansar. Vamos a darle seguimiento a estos temas, ¿verdad? Los vamos a llamar historias proféticas, el juicio investigador de Dios. Y así lo vamos a encontrar por numeración. Pueden buscarlo en YouTube, en nuestro canal, el juicio investigador de Dios. Así que, amigos y hermanos, vamos a ir terminando este tema por hoy. Hay continuidad, recuerden, hay continuidad para que puedan decirle a sus amistades y compartir estos mensajes. Los vamos a subir a Face también. Vamos a ir dando más fechas. Nos hace falta hablar acerca de los jesuitas. ¿Dónde están ubicados? ¿Por qué hay tanta conmoción en todos los países? Guerras y rumores de guerra, como dice Mateo 24. ¿Qué está ocurriendo hoy en día con las elecciones de Venezuela? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está por venir según las Sagradas Escrituras? Y viene lo peor. Pero si no estamos aferrados a la fe de Jesús, a su poder salvífico, su bendición, entonces estamos desamparados. Una vida sin propósito es una vida que no tiene sentido. Cuando nos refugiamos nosotros en nuestro Señor Jesucristo, pero no basado en una religión o una interpretación de un hombre, sino en las Sagradas Escrituras como regla de fe, entonces podremos encontrar al verdadero Salvador que nos ha estado llamando y que a través de estos mensajes nos hace otro llamado de misericordia y también posiblemente sea la última amonestación para este mundo. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Léanlo porque vamos a ir tocando estos temas del nuevo orden mundial y cómo es que estaban predichos en la Biblia. ¿Ok? Los invito a orar. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Gracias, Señor, por el conocimiento de tu palabra, por tu misericordia y bondad. Te rogamos, Señor, que nos guíes y nos libres de vientos de doctrina y nos ayudes a comprender en dónde estamos parados en la etapa profética y qué es lo que está por ocurrir, para que estemos prevenidos. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, por favor, y bendice a todos aquellos que están mirando estos temas. Te lo agradecemos todo, en los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por la eternidad de los siglos. Amén. Hasta pronto.